Se desconectó. Sí, re. Se desconectó. Pero fue una, para Es él más fue- feliz, es más feliz desconectado. Tomó la decisión en un día. Sí, sí. Llegó Mira. un momento en donde dijo, ¿sabes qué? Soy infeliz, me voy. Sí, te y juro se que desconectó totalmente. estuvo bien. A mí me pasó un poco similar, pero porque tenía mucha vena con la política venezolana Claro. Sí. y decidí cómo hacer un corte. Bien. Igual me gusta entender, no soy Claro. una persona a la que la política le dé igual, soy como muy venática y como muy pasional y me gusta aprender, estoy aprendiendo mucho de Jairo. Bien, venática como Trump. ¿Cómo le va, Jairo? ¿Cómo Bueno, andan? no, ¿Todo como bien? Trump no. No, como Trump venática porque Dale, te Diagnóstico agarran médico. una insuficiencia venosa. Claro. Ok. Entonces quedó ayer asociado. fue la noticia, Claro, por la eso lo noticia. dije. No te quise pegar a Trump. No, por eso Dije te venática, digo. porque no, sí, quedó claro que no. Pero es venática No. porque en los pies, ¿no? Sí, y en las La manos, en las noticia hoy, extremidades. ya, eso. ¿Sabés que estaba pensando que cuesta entender que todo está bronca? Y justamente los 18 de julio, cuando es el aniversario de la AMIA, es imposible no sentir como un llamado que además del dolor te mezcla todo eso, la sensación de injusticias, personajes que se repiten, hipocresía y de vuelta el dolor. Es como tal vez Claro. un resumen de todas las tristezas, aberraciones y también hipocresías de la política argentina. Total. Porque no solo el atentado y todo lo que ocurrió Bueno. con la causa. Es en sí mismo, tiene otra película y todo lo de. No, Y los tiene- personajes involucrados que siguen estando cerca del poder. O sea, es una de las tantas formas en las que la historia argentina vuelve todo el tiempo, tanto por el dolor de las familias, de los sobrevivientes, de los familiares de las víctimas. La sensación de, para mí AMIA se ha transformado en la sensación o el sinónimo de injusticia, pero no porque algo es injusto porque le da más a uno que a otro, sino por no justicia. O sea, poder dejar años y años transcurrir un hecho sin tener la sensación de que se reparó un atentado. Y después la hipocresía, porque cada gobierno a su momento dice una cosa y hace otra. El último capítulo es el actual, donde de golpe tenés al presidente de la nación todo el tiempo haciendo gestos de mucha cercanía con, por ejemplo, el reclamo de justicia por la AMIA, pero al mismo tiempo reivindicando a Carlos Menem con un busto en la Casa Rosada. Y vos decís, ¿cómo separás estar con las víctimas de la AMIA con un busto de Carlos Menem en la Casa Rosada? Que tuvo 2 atentados terroristas Bueno. y todo lo que. Que tiene preguntas sobre, primero, la AMIA es el segundo atentado después de uno primero que te marcó que podía ser objeto de Podría ese haber tipo un de segundo, así violencia. algo, no pasó nada. Y después con todas las miradas puestas sobre el encubrimiento, la investigación del atentado. Entonces, Mariano, todo. y si vos encima tenés de ministro de Justicia a Mariano Cuño Libarona, que fue preso por entorpecer la investigación de la AMIA. No, es una locura. ¿Te das cuenta? Es la incoherencia. Vos me decís, quiero entender la política argentina, ya hace 2 minutos que te perdí. Porque sí. Después tenés ese tratado de Irán de Por eso digo Cristina que- Kirchner que nunca quedó claro, tenés la muerte de Nisman que iba, ¿no? Claro. Que Por era eso el digo fiscal de que- la causa AMIA, tenés en cada momento de la historia Totalmente. argentina, en cada gobierno, AMIA es una especie de zoom a la corrupción, Claro. el dolor, la injusticia, la hipocresía. Es impresionante cómo desde ese hecho, y todos los 18 de julio a las 9:53, cuando suena la alarma, es simplemente el recordatorio concreto, pero después hay como una especie de recorrido que solamente lo quiero traer hoy con... No sé si vieron o compartieron el video que compartió AMIA con la voz de Ricardo Darín a propósito del 31 aniversario. Dura 1 minuto y medio, creo que vale la pena, Dale. incluso pensando en Anaís o en alguien que está más alejado de nuestra historia, Sí. escuchar la voz de Ricardo Darín en el video que compartió AMIA sobre los 31 años del atentado. Los aniversarios más recordados tienen números redondos. 10, 20, 30. Esos que parecen marcar un momento importante. ¿Quién conmemora los 14 años de algo? ¿Los 22? ¿Los 31? 18 de julio de 1994. Ese día sufrimos el peor ataque terrorista en la historia de nuestro país. El atentado a la AMIA. Pasaron 31 años. No 20, no 30. Pero eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba. Ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse. El dolor no entiende de números. No necesita una cifra precisa para seguir estando. El dolor sabe de preguntas que no encuentran respuestas, de búsquedas eternas. El dolor de sufrir un ataque más, en Argentina, en nuestra propia casa.
y la impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada. Porque tenemos memoria y exigimos justicia. Este año, como todos los años, nos volvemos a encontrar. 31 años del atentado a la AMIA. La impunidad sigue. El terrorismo también. Ahí está el Muy mensaje. bueno, no lo había visto. No, Muy lo bueno. difundieron. Me gusta mucho esto de, es verdad que uno se transforma en hace 20, hace 30 cuando Sí. hay algo y acá no tiene nada que ver. Está muy bueno. Y aparte, este tipo de hechos, como también, qué sé yo, los delitos de lesa humanidad, suceden todo el tiempo. Uno les presta atención en el momento donde hay una novedad judicial o en el momento del aniversario. Es verdad. Pero el dolor transcurre todo el tiempo. Claro. Y está bien el mensaje que es previo a lo que pasó esta mañana, donde además de la sirena de las 9:53... ahí- Le cuento también a Sofi históricamente, porque Sofi nació en el 93. Claro, 93. Increíble. Y a Anaís, que a su vez el acto es un acto político. Entonces el presidente lo dejan ir, el presidente lo silba, entonces no va. Al que lo dejan ir está mejor. Al otro le dicen, vos hace algo, entonces te silba. ¿No? Sí, eso es parte de la discusión política general, cómo se dialoga con el momento del recuerdo del acto y el dolor de las víctimas que levantan sus carteles con los familiares cuando suena la chicharra, y también está cruzado por la propia, si querés, distintas miradas políticas que hay dentro de los familiares de las víctimas, que cada uno ha puesto el acento en un determinado tipo de reclamo o Claro. en cómo se relacionan los distintos dirigentes de la comunidad judía con los gobiernos. Entonces, siempre está el dolor presente y el reclamo de justicia, y como dice Andy, se cruza también la política, y también, de hecho, ahora se ha transformado en otra forma de mirar la política actual internacional. De hecho, voy a poner un pedacito del discurso del presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, que hace una referencia a la situación actual post 7 de octubre del 2023, el atentado terrorista de Hamas en Israel, que me parece que está un poco detrás de también el mensaje final recién del video, que el terrorismo también continúa. Fíjate lo que decía Osvaldo Armoza recién en el acto en la calle Pasteur. Hoy enfrentamos un contexto global que agrava nuestra preocupación. A partir del 7 de octubre de 2023, cuando los salvajes terroristas de Hamas ejecutaron el ataque más brutal e inhumano contra civiles, hemos visto un aumento alarmante del antisemitismo en todo el mundo. En lugar de provocar una condena unánime por ese crimen atroz que fue filmado y mostrado al mundo por las cámaras de los propios terroristas, este fue relativizado, negado, hasta justificado en múltiples espacios. En universidades, redes sociales, medios de comunicación e incluso en parlamentos de países democráticos se han naturalizado discursos de odio antijudío. Ahí está parte del mensaje de esta mañana. Eso también da para, repito, discusiones dentro de la comunidad judía y fuera, pero Claro, es porque parte del mensaje de hoy. hay mucho que se mezcla con la actuación de Israel en Gaza, entonces se Por mezclan eso. las cosas y mal mezcladas y genera mucho antisemitismo, porque la verdad que es verdad y hay algo increíble que no es algo que te contaron, las imágenes estuvieron ahí, como secuestraron gente, siguen secuestrados. Claro. Hay algo, el mundo está muy loco, pero sí. Eso fue parte del discurso. La presencia del presidente estuvo desde el comienzo, pero como testimonio solo quedó una declaración de Javier Milei ante una cronista de TN con la siguiente afirmación. Presidente, buen día. Una reflexión a 31 años del atentado. No vamos a parar hasta que se haga justicia. Es No una habló, frase, fue lo único que dijo. es una frase de rigor, obviamente. En este día 18 de El julio, presidente no es judío, No. pero está muy sí, él desde lo espiritual... relacionado, ¿no? Desde lo Con la espiritual, comunidad. de hecho, tuvo en toda la campaña la compañía del rabino Axel Banish. Claro, pero De hecho, te ha contado sus fuentes más no se cercanas. convirtió en judaísmo, nada. No. Tiene como tiene una cercanía. cercanía, y como es Milei, muy, muy pasional y muy a fondo Sí. con la cultura judía, con... y también políticamente su aliado Estados Unidos. Sí, con su el aliado Estado de Israel. político es Estados Unidos e Israel, y de hecho
Que no es lo mismo ser judío. Digo, ser judío no es estar de acuerdo con todas las políticas del gobierno de Israel. Está bueno aclararlo porque a veces uno se confunde. No quiere decir que uno está de acuerdo en todas las políticas, no sé qué. Lo que pasa es que con respecto al atentado, un atentado es un atentado en cualquier lugar del mundo Claro. y se vio muy, todo esto que decía el presidente, muy fuerte. En la mitad se mezcla todo Gaza, es un tema súper complejo. No sabría yo bien cómo explicar o no conozco tanto, no me gusta hablar de lo que no sé, pero es complejo, pero son cosas aparte, me parece. Cada uno tiene que poner su carpeta ¿no? Son como Si querés, solo como... distintas cajas. Solo como marca y acercamiento, estaría bueno poder ayudar a separar lo que es el dolor y el reclamo de justicia de las expresiones políticas válidas en cualquier sentido, ya sea ligándolo directamente al atentado del 7 de octubre del 23, o ya sea porque uno quiera o no transmitir críticas al gobierno de Netanyahu. Da la impresión de que debería poder quedar claro que son situaciones separadas. Es cierto que en los actos, como son actos políticos, Claro. todo termina junto, pero lo más honesto, me da la impresión, es poder transmitir una cosa separada de la otra. Sí me parece, para completar, es que Milei se queda rengo en su acercamiento al atentado a la AMIA, básicamente por su reivindicación de Menem y básicamente por su ministro de Justicia. Cuando él pide justicia... Nadie le preguntó de eso. No, cuando él pide justicia y reivindica al gobierno durante el cual se hizo el atentado y tiene de ministro de Economía, de Justicia a una figura implicada en el encubrimiento, como periodista, sea el atentado de donde sea, yo te voy a decir, che, no me cierra. O estás reclamando justicia o estás levantando al gobierno donde se realizaron los atentados. No termino de entender. Además él no dice, che, me pareció un gobierno fantástico. Tiene, sí, un punto oscuro, no. Me pusiste un busto en la Casa Rosada. Claro. Es un poco demasiado, como es demasiado todo en las manifestaciones de Milei. Vos podés decir, pará, lo mismo le podés decir a Cristina. ¿En qué quedó? Sí, sí, por Porque supuesto. le podés decir, Cristina tiene distintas banderas que levantaba buscando justicia por la AMIA. Che, pero firmaste con apoyo del Congreso el memorándum con Irán. ¿Cuál era tu posición frente a AMIA? También está cruzada la política en la época de Totalmente. Cristina. Y así podés ir, repito, para la que planteaba Anaís hoy temprano, tristemente con la causa AMIA, recorriendo todas las miserias Y en el de la menemismo, política. ¿qué es lo que quedó, si tuvieras que resumirlo? El menemismo, la palabra, después de los atentados, la palabra es encubrimiento. Sin duda, cualquier especialista en este tipo de investigaciones sabe que los momentos centrales para tener idea de qué pasó en un atentado son los primeros días, meses, años, si vos querés, después de el hecho. Y ahí tenés, después descubrís que hay un juez que es Juan José Galeano, que paga para que haya declaraciones, para implicar a gente y terminar perdiendo el tiempo valiosísimo del momento del atentado y la investigación en una maniobra orquestada para llevar la investigación hacia otro lado. No, Claro. sí. ¿Entendés que Sí. eso es el menemismo, no solamente el atentado? Repito, es como la manera más dolorosa de acercarte a las peores miserias de la Argentina, porque también es la manera de hablar de la justicia. Hoy decía, a la mañana se lo dije a María Vidcayón, bueno, estamos ahí en la transición, que le contaba en la tapa de Clarín que salió lo que vos dijiste de Menem, sobrino, Ujú. que le delegó a sus hermanos la empresa. La empresa hace un negocio con el Estado porque está contratada, ¿no? Por el Estado argentino. Estamos hablando del caso del gobierno actual, donde un sobrino de Carlos Menem, Sí. que se llama Martín Menem, con su hermano Adrián Menem, tienen una empresa de seguridad muy conocida porque es la que está en la cancha de River con los chalecos fluo, gana un contrato de casi 4.000 millones de pesos para ofrecerle seguridad al Banco Nación que maneja Karina Milei. Y esto iluminó el primer gran hecho, si vos querés, de conflicto de interés como mínimo, no voy a poner todavía la palabra corrupción, pero dale tiempo, entre el núcleo duro del mileísmo y el apellido Menem. Entonces vos decís, Menem es el atentado a la AMIA, Menem es el encubrimiento del atentado a la AMIA y Menem, familia, es el poder hoy ligado al gobierno. No sé hacia dónde ibas vos con el recuerdo de Martín Menem, pero hoy se conoció otro contrato sospechoso. Pará, yo iba que contaba que me distraje viendo justamente la noticia que la mitad de la tapa de Diario Clarín es la Kiss Cam de una pareja que fue infiel en un concierto de Coldplay Sí. y eso está chiquitito. Entonces digo, estamos todos locos.
Sí, Yo tengo Estamos todos una- locos, o sea, o condenemos y metamos presos a estos dos infieles que es un concierto de Dejémoslos en paz. metémoslos claro. presos y chao, y terminemos de condenarlo, pidamos la extradición Sí, no, terrible, de la terrible. empresa esta Del CEO. de software, Del CEO, del CEO Martin infiel. Byron, no sé cómo CEO se llama infiel. Martin Byron. Cierren la Byron. compañía. Sí, todo. por Dios, ¿qué es Terrible. esto? Dígalo, Anaís. Tengo una pregunta que sin miedo a quedar como inculta porque Pero, por favor. prefiero agotar mi curiosidad y aprovechar como estos espacios. Cuando tú dices el menemismo es el atentado en esa frase, ¿a qué te refieres con que es el atentado? Lo más simple y concreto es que el Los dos atentado a la AMIA atentados, los y dos. antes, en el 92, el atentado a la Embajada de Israel, Sí. que deja la idea de, puede haber más atentados, hay que prevenirlo, ocurrieron en los mandatos de Carlos Menem. Que como mínimo. ocurrieron en los mandatos, pero O sea, claro, Como mínimo ocurrieron en los ocurrieron mandatos. de en los Menem. El mandatos. encubrimiento. Lo que pasa es que después hay serias sospechas de hasta dónde el propio gobierno de Carlos Menem se termina de Embarrando transformar todo. en el que ensucia, encubre, embarra la investigación. Y después Ok. de eso uno se imagina también por qué querrías Embarrar la embarrar investigación. y encubrir Y en ahí, vez de buscar claro. justicia. Entonces sí, pues es porque algo tiene que ver con negocios tuyos, todo, pero son especulaciones. Pero es muy difícil decir, no, este gobierno súper limpio, súper que buscaba la verdad y justicia. Claro. Un gobierno... A mí me queda siempre que, viste que hablamos, cada 2 por 3 hablamos de la justicia, ya sea por los grandes casos de corrupción o por los hechos cotidianos de mucha gente que, no sé, tiene un problema de familia y no lo resuelve la justicia. El caso extremo de falta de credibilidad de la justicia para mí es que Argentina tiene el atentado a la AMIA impune. Entonces, cada vez que yo digo, ¿por qué la gente no le cree a la justicia en Argentina? Bueno, yo te puedo dar muchas explicaciones por el tongo, otros te dirán aquello, lo otro. No le crean a la justicia en Argentina porque van 31 años y el atentado a la AMIA sigue impune. Y un montón de Eh, cosas también, no le crean, hay un montón de gente. Pero lo uso como caso extremo. O sea, Sí. si vos decís hay un atentado, cargó 85 vidas, lo mínimo es que en algún momento la justicia se haya puesto de acuerdo y te dé una respuesta. Claro. Bien. Solo para completar el episodio Menem, que nos viene cruzando. Para mí esto es toda una movida de Amazon. O sea, Sí, Mal. lamentablemente que esto no, en el pero momento sí. esté la serie en rotación, ¿no? y que la serie aborda también el Claro. capítulo de Muchísimo. la AMIA. Se conoció otro contrato del entorno de Martín Menem. ¿Cuál? Hoy lo publica Maya Hastelblansky en La Nación. La obra social del personal de trabajadores rurales está intervenida por el gobierno nacional. Se llama Osprera, es la segunda obra social más grande de la Argentina. Obra social son los Sí, seguros sí, sí, médicos. Claro, eso sí. No, pero no tiene por qué también estar al tanto. Esa obra social fue intervenida. ¿A quién contrató para hacer un procesamiento informático y una auditoría? ¿A quién? A una empresa que se llama H-Tech Innovation, que es de un socio de Martín Menem, creada en abril del 2024 y que ya cobró en noviembre del 24. Entonces, como mínimo, para. Cuando lo miramos a Alberto Claro, Fernández, que exacto. había seguros con el esposo de la secretaria privada, y todos concluíamos. Tapa de los diarios. Cuando vimos lo de, Lázaro Báez, Cristina, los hoteles, y da para... Escuchame, va 1 año y medio de gobierno y ya aparece un contrato de 4.000 millones de pesos del hermano de Martín Menem con el Banco Nación y del socio de Martín Menem con la obra social que ellos intervinieron y que ¿sabés quién sugirió que fuera el interventor? Una persona designada por Eduardo Lule Menem. Claro. Esa es la historia argentina, que en muchos casos es una manera fácil de decirlo, se repite todo el tiempo, pero a veces se repite todo el tiempo. Sí, lo importante es que no solamente miremos, y que además está perfecto que todos los que tienen que ver con la corrupción, lo que está mal, paguen todo. No es que decimos, entonces que Alberto no. Todos los que lo hicieron, pero si está pasando también que lo hagan. Es eso. Bueno, en fin, la historia argentina es un poco Yo más. tengo muchas preguntas igual y a medida que estemos más viernes acá seguramente te iré hacele, preguntando. una más, está o sea, bien, se me van Adelante. ocurriendo porque me parece muy interesante y capaz, no sé, hay un venezolano que está escuchando del otro lado y tiene algunas... Pero igual- preguntas No solamente como la venezolanos, mía. No, Sí. es que siempre es Está un bien. desafío, Sí, sí, incluso sí. para nosotros que estamos metidos en el periodismo contando como la micro de la micro de la micro y qué cambió, Claro. qué cambió. De golpe haces zoom para afuera, como no sé la otra vez por qué hablábamos acá, que te surgen preguntas como puede ser, ¿y por qué odian a Cristina? ¿Y por qué aman a Cristina? Preguntas como muy básicas Claro. de fondo, que nosotros estamos como todo el tiempo subidos a la ronda de hablar. Claro. Y de golpe me puedo decir, pero me corro para atrás, hago Exacto. zoom. ¿De qué, Claro. qué estamos discutiendo? Claro, eso. Vale muchísimo esa ¿Cuánto pregunta. hace, Anaís, que estás acá? 8 años.
Claro, te 8 falta años. todavía la... Sí, la en mate- 20 años vas a empezar a Entender. entender algo de la historia argentina. Yo voy 50 y todavía... ¿Cuánto dura un loop argentino? Porque Y le bueno, falta una crisis. Cada, ¿Sabes qué? es cada 7 años. Era una época cada 7. Cuando Claro. yo empecé periodismo económico a los 21 años en el Ministerio de Economía, era 2002, abril del 2002. Ah, Ah, empezaste con todo. Pero está bien, empecé en una fase, había explotado el 2001, Sí. yo tenía 21 años, empiezo. Entonces veo la etapa Kirchner, que era la etapa más, si Auge. querés, auge, proestado, reivindicación de derechos humanos, etcétera. Etapa Kirchner. Crisis. 125. 125 también, pero estoy haciendo como un loop. Después viene, se cae Kirchner, viene Macri. Che, menos Estado, más libertad de mercado, no le des tanta bola a los 70. Pasa Macri. Otra vez, quilombo, deuda con el fondo. Vos si todo esto me suena. Reperfilamiento. Viene Alberto, vamos a llenar la heladera, vuelve el Estado presente, vamos a volver mejores, menos privado, más Estado. Se la pone Alberto. Viene Milei en el otro extremo. Cero Estado. Eso es un rato de decir, estoy entendiendo la Argentina. Claro. El país no sé si va mejor, No, pero es yo la así. estoy entendiendo. Claro. Para resumirte, pruebo esto, que esto es lo que va. No funciona. Entonces viene, no, lo que va es esto, que no tiene nada que ver con lo otro. Se la pone. No, Claro. no, vieron que esto era mejor, no sé qué, se la pone. Vuelve Es este. súper complejo, es súper complejo. ¿Yo les conté alguna vez la historia de mi familia con la dictadura argentina? No. No. Nunca les ¿Tenemos tiempo? ¿Cuento o los dejamos para un Sí, próximo sí, se nubló episodio? Choroní, ¿eh? Se está poniendo Sí, oscuro. sí. A ver. Tiene un aura negra. No, es tremenda. Es una historia que tiene obviamente un costado terrible y espantoso, pero que en mi familia tiene algo poético. En la década del 70 hay dos personas que se conocen dentro de la ESMA siendo torturados. Estas personas son Raúl y Lula. A Raúl lo secuestran, lo encierran y a ella también con sus 3 hijas chiquitas. Raúl y Lula, ambos argentinos. Ambos argentinos. Sí. Se conocen dentro de la ESMA y se enamoran. Ellos pasaron dentro de la ESMA a ser una figura, había una figura dentro de los torturados que después de un tiempo pasaban a ser los recuperables. Estos recuperables eran gente que había atravesado un montón de torturas muy terribles y que en definitiva no habían conseguido nada de ellos, pero adentro les estaba funcionando por haberles doblegado mucho el espíritu, ¿no? Raúl era uno de estos recuperables que funcionó en algún momento de barbero y Le daban alguna tarea. le daban alguna tarea adentro, ¿no? Ahí conoce a Lula, ellos se enamoran y uno de los dirigentes de la situación decide perdonarles la vida y los suben a un avión con las 3 chiquitas y los mandan a Venezuela. Mira. Ellos aterrizan en Venezuela sin nada encima y aterrizan en La Guaira, llegan a San Antonio de los Altos buscando qué hacer y alguien les dice en el pueblo de San Antonio, vayan al sitio y busquen a la familia Piñerúa. Busquen a Pedro Antonio Piñerúa, que, para la acotación, a mi abuelo le decían Perón. ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, mi abuelo fue muy guerrillero y nada, esa es una historia aparte. La cuestión es que le dicen que los busquen a mi familia y mi familia les da la oportunidad de tener una casa. O sea, en el taller de la casa de mi abuela les dan ahí un espacio y ellos crecen siendo se vuelven los mejores amigos de mis abuelos. Mira. Lula y Raúl. Y los 3 hijos. Y las 3 hijas. Las 3 hijas. La hija, si no me equivoco, Elvira es la hija del medio, o la chiquita. Ella siempre tuvo como esta necesidad de saber qué había pasado con su padre, porque cuando a Lula la secuestran desaparecen a su marido, que era el padre de estas 3 hijas, ¿no? Y ella decide volver a Argentina y tratar como de buscar respuestas de qué pasó con su padre, ¿no? Pasan los años, nosotros crecemos alrededor de Raúl y Lula y entendiendo mucho todo esto, Raúl crea en Venezuela una organización que trabaja a favor de los derechos humanos y en protección de los derechos humanos. Y él entra como en una contradicción, la historia tiene como muchas ramas, ¿no? Pero él entra como en una contradicción muy grande porque él llega a Venezuela, genera su fundación, su organización, viene el gobierno de Chávez y el gobierno de Chávez lo tilda de boliburgués y tipo de capitalista e imperialista por tener como esta iniciativa de proteger los derechos humanos. Y él entra en una crisis muy grande porque es que ¿cómo esta persona va a estar en mi contra si yo lo que creo es en esto, ¿no? Pasamos como mucho tiempo compartiendo con ellos. Viene una crisis muy importante en mi país. Todos la conocemos. 2015, 2016, 2017 explota todo. Empieza el éxodo masivo. Y yo decido venirme a Argentina. Sí. Y la persona que me recibe a mí en Argentina es Elvira. Elvira. La hija de Raúl. Y ahí es un poco como le da una vuelta poética a nuestra familia que ella, después de tantos años, me haya recibido. Y es un poco la muestra que todo se repite, que todo... Sí. ¿no? ¿Elvira encontró a su papá? No.
Es que es muy loca la historia, entre otros temas, entre Venezuela y Argentina, porque más allá del caso de tu familia, Venezuela acogió a muchos argentinos Muchísimos. exiliados y hoy Argentina está desde, tanto tiempo acogiendo muchos exiliados Yo venezolanos. me acuerdo cuando vivía en Es Brasil. cíclica, o sea, la historia nuestra es cíclica. Yo me acuerdo cuando vivía en Brasil, familia de argentinos que vivían en Venezuela, que vinieron a visitarnos porque no podían volver a Argentina, vacaciones a Brasil, que los recibimos, pero vivían en Venezuela, porque era muy común la dictadura, que vayan allá. Bueno, en fin. Amigos, 11 y 23 minutos. Este programa pasamos de AMIA, esto, a Colores. los orgamos de colores, el gladiador. Le quiero, por un lado, agradecer a la gente de Rasti, a Daniel Dimarek, el director de marketing. Nos escuchó diciendo, bancando Los juguetes. Rasti, los Hicimos juguetes. ayer un ranking de juegos. Va, que eran Exacto. tendencias, sí. Sí. No, y hablamos de Rasti, claro, Rasti